Hola, ¿qué tal amigos? Esto es una vez más Autocamping TV. Yo soy Marcelo. En esta oportunidad vamos a responder una pregunta que nos pareció muy interesante poder desarrollarla un poco más extensamente, ya que es importante para todo el rubro rodantero. ¿Por qué? Porque involucra motorhome, casas rodantes, camper, todo lo que tenga que ver con el tema de la aislación. Depende de dónde las hace y depende del costo que le vaya a aplicar a esa casa rodante, le pone una aislación específica. Nosotros, desde nuestro punto de vista y desde lo que usamos habitualmente o conocemos, lo más común es el telgopor, en donde se utiliza la capa externa, que puede ser fibra, puede ser chapa o incluso aluminio, que todavía se sigue usando, la parte intermedia telgopor de densidad media alta, y la parte interior está dada un poco, puede ser un hardboard, puede ser fibro fácil, algunos utilizan tela o alfombras. Suscríbanse al canal. Acá. La verdad que es muy específico el tema. En cuanto a la aislación, cuando es una van, por ejemplo, lo que se utiliza antes de poner el telgopor o poner la aislación gruesa, que es la que separa más la casa rodante o a la van, se utilizan unas especies de membranas que son autoadhesivas, en donde se pega contra la chapa y arriba de eso se utiliza el telgopor, y en muchos casos lo que se usa también es polietileno expandido, donde algunos vienen con unas garrafitas chiquititas, otros vienen en aerosoles. Se prepara, es muy interesante verlo, se prepara con una base. Una vez que está terminado de poner esta membrana, una vez que está terminada de colocar la membrana, se prepara un frente y se coloca con ese frente, y adentro se le echa el poliuretano. Entonces eso va completando y además funciona de adhesivo, porque el poliuretano se agarra a las dos superficies, queda bien establecido, queda bien enganchado, no queda vibración, porque en el movimiento se puede generar una vibración. Eso desaparece, sobre todo en las vanes tan importantes, motorhome y las vanes tan importantes, porque después en el andar empieza a hacer golpeteo y uno se pone loco, pasa a ser molesto. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal. Y aquí tienen el resto de las redes sociales. Vas a tener que compilar mal esto. Entonces, por un lado se quita esa vibración y por el otro lado queda adherida a la pared. Entonces cualquier movimiento que hay dentro de la van o dentro del motorhome hace de que esa pared no genere o no intente descolgar. Eso está muy bueno, que uno va ajustando y lo va agarrando las paredes sobre la estructura de lo que está calzando. Pero muchas veces ese movimiento hace de que, e incluso en algunos casos, hace de que empiece a tomar otra forma, no la plana que tenía, se empieza a englobar. Así que bueno, el tema de aislación es algo bastante complejo de definir. Y a nuestras redes, y es muy específico de lo que se va a usar, de dónde se va a hacer, a dónde se va a viajar. Por ejemplo, hay cosas que hay que tenerlas en cuenta. Si uno va a una zona fría, el aislante es importante sobre las paredes, pero también es muy importante sobre el piso, porque el piso es transmisor permanente de temperatura, tanto si estamos parados con el frío como si estamos andando con el calor de la ruta o de la transmisión del vehículo que estamos llevando. Y en cierta forma también pasa también en la casa rodante, pasa que es con menor capacidad de transferencia. Es muy importante, sobre todo para cuando uno va a elegir una casa rodante o va a mandar a hacer un motorhome. Dentro de todo lo que tenga que ver con la aislación, hay algo que es muy importante. Por ser aislación, genera un microclima dentro del vehículo del que estamos hablando. ¿Qué pasa con eso? Si el vehículo está cerrado, no tiene ventilación y está totalmente aislado, se empieza a generar lo que se llama humedad ambiente. Esa humedad ambiente depende del tipo de aislación y depende de la temperatura exterior, va a empezar a correr sobre los laterales, sobre las paredes, sobre el motorhome, la casa rodante, incluso un campo. Entonces tengan en cuenta que la aislación es importante, pero también es muy importante tener cierta ventilación, cierta cantidad de aire circulando dentro del vehículo, porque si no, la humedad ambiente empieza a afectar y empieza después a verse, se empieza a notar en las paredes, en los vidrios. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal o vernos por el
pum, va. Y eso termina, esa humedad termina condensando, esa condensación genera gota, cuando genera gota se empieza a meter en lugares que son medios complejos porque tiene estructura de metal, porque tiene tornillo, empieza a oxidar. Bueno, todo eso termina generando después algunos lugares que hay que empezar a desarmar para poder arreglar porque se oxidan o porque se agloba o se llena de humedad o las telas empiezan a tomar olor. Ténganlo en cuenta, siempre tiene que haber una corriente de aire, de algún lado tiene que aparecer una corriente de aire, aunque haga frío, es preferible aumentar un poquito la calefacción, pero dejar correr un poco de ventilación para evitar ese tipo de problemas. Bueno, espero haber respondido, Quique, tu pregunta con respecto al tema de la aislación. Pareció muy interesante hablar de eso, un poquito más extendido. Este video está dedicado a tu pregunta. Y cualquier otra consulta que tengan, no duden en escribirla aquí en la caja de mensajes para que nosotros podamos desarrollárselas, investigar si fuera necesario para poder respondérselas. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y ver los contenidos muy interesantes de las otras redes sociales. Nosotros equipamos nuestra casa rodante para vacacionar durante 10, 15, 20 días. Y no más que eso, y en lugares sobre todo de acampe, camping, muy rara vez en lugares agrestes.